Muy bien, mis amados. Quiero invitarlos al libro de Juan. Hemos estado trabajando juntos en este jardín. Hemos estado de aquí y de allá tomando alguna flor. Y de verdad, tú oyes este lenguaje y dices que a lo mejor es un lenguaje un poquito silly, pero en realidad no, a mí me encantan las flores. Y a mí me encanta el jardín. Yo soy una persona que disfruto mucho estando fuera de las paredes de mi casa, en el patio sentado. Mi querida hija Priscila, que me ama tanto, me dice que yo tengo una especie de sintonía con lo que pasa afuera, que cuando yo salgo y entro, ella puede oler en mí que he estado en contacto con la naturaleza. Y yo lo creo. Es en realidad, yo disfruto mucho estando al aire libre. Y cuando hemos entrado en este pasaje que hemos denominado el sermón del aposento alto, nos hemos detenido por un tiempo en lo que casi es imposible salir de él, y de hecho estaremos hasta la próxima semana en él, tomando algunas de estas hermosas instrucciones de Cristo en lo que es calificada la hora más difícil que él tuvo que enfrentar justo en la previa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hemos estado en el capítulo 17 considerando lo que algunos llaman la oración sacerdotal, que es la oración que Cristo hace por nosotros. Tú tienes que recordar que cuando hablamos de Cristo estamos hablando de alguien que la Biblia distingue en él tres grandes oficios. Está el oficio del profeta. Cuando lees a Juan en los primeros versículos del Evangelio de Juan, recuerda que Juan está hablando del logos de Dios, la palabra de Dios, a aquel del cual Hebreos dice, los padres, se les habló a los padres por mucho tiempo y de muchas maneras. Y uno puede recordar viendo el Antiguo Testamento todas las maneras que Dios constantemente estuvo hablando al corazón del pueblo. Pero dice, más ahora nos está hablando por el Hijo, al cual considera el heredero de todo. Es decir, Cristo como profeta no solo representa a Dios y la palabra de Dios, pero es Dios encarnado, es Dios mismo hablando con su pueblo. Y todo el libro de Juan está lleno de esta gran verdad, este atributo divino de Cristo, lo que algunos llaman, los expertos llaman la unión hipostática. Aquella verdad de que en Cristo, que era una persona, habían dos naturalezas, una divina y una humana, viviendo en él, aunque era una sola persona. No era que habían dos personas diferentes, no era la persona de Dios y la persona de un hombre. No, es Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Esa unión hipostática, donde Cristo, como el Hijo de Dios, tenía todas las prerrogativas, todas las características de Dios mismo. Él le dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Y así sigue hablando algunas de las cosas interesantes. Y esta semana vamos a detenernos en lo que en el capítulo 17 y bueno, los animo a leer estos pasajes frecuentemente. Este sermón del aposento alto está lleno de una riqueza sin igual. La semana pasada nos pusimos atención a la oración del Señor en Juan 17 y estimulábamos a la iglesia a la oración con aquella pregunta muy pequeña pero poderosa: ¿oras? La Biblia es un libro que está lleno de oraciones y ustedes lo saben. Hay oraciones en todas sus páginas, oraciones de los santos hombres de Dios, oraciones largas y cortas, oraciones hechas en el valle y en la montaña, en el vientre de un gran pez, oraciones tiernas, como el salmista oraba. También hay oraciones imprecatorias. ¿Y qué será esto imprecatorio? Bueno, la palabra imprecatoria, que suena muy bonita, realmente significa maldición. Es decir, que también en la Biblia hay ciertas oraciones
donde aquellos hombres rogaban a Dios para que ejecutara su venganza sobre sus enemigos. Oraciones que yo creo que en algún momento nosotros hemos levantado a Dios. Cuando hemos tenido alguna dificultad con un extranjero o con un hermanito. Como dicen los dominicanos, especialmente cuando estos hermanitos, que los hay en todas partes, dice el pastor Otto, que en todas las iglesias están los 10 más buscados. Y a veces uno siente como que el hermanito lo tiene alzado de un lado. En buen dominicano lo tiene harto. O como dicen los colombianos, le sacan la piedra. No sé cómo la piedra se metió adentro, pero bueno, en realidad, es decir, cuando uno se siente que de alguna manera está hastiado y uno ve estos pasajes en la escritura y dice, wow, este pasaje es perfecto para orar por el hermanito. Hay varios pasajes que son imprecatorios en la Biblia, que son oraciones en el Salmo 5, y si quiere anotarlos del 4 al 6, versículos 4 al 6, 9 al 10, en el Salmo 10, el versículo 15, en el Salmo 42, el versículo 3, y en el Salmo 94, versículos 2 al 7. Escucha esta oración del salmista, que es una oración imprecatoria. Dice, muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos y dales su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Todos esos malhechores son insolentes y altaneros. Son unos fanfarrones. Oh Señor, destrozan a tu pueblo, humillan a los tuyos, matan viudas y extranjeros, asesinan huérfanos. Dicen que el Señor no ve, que el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, ahora escuchen estas palabras, gente torpe y necia. ¿Cuándo podrán comprender? ¿Acaso no habrá de oír el que ha hecho los oídos? ¿O acaso no habrá de ver el que ha formado los ojos? ¿Acaso no ha de castigar el que corrige a las naciones? ¿Y acaso no ha de saber el que instruye en el saber al hombre? El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Ese es un ejemplo de lo que es una oración imprecatoria. Ahora, antes de animarte a ti a ir detrás de esas oraciones para hacerla pensando en algún hermanito de la iglesia, déjame recordarte lo que dice Justin Taylor cuando menciona: hay que tener en claro que las personas que están siendo maldecidas no son enemigos debido a asuntos triviales. Son personas que odian a los fieles precisamente por su fe. Se burlan de Dios y utilizan medios despiadados y engañosos para suprimir o para reprimir a los santos. Así que cuando alguna cosa no vaya bien y te sientas que tienes una situación difícil con tu hermano, empieza a orar y empieza a orar que Dios cambie primero tu corazón. Es imposible odiar a alguien por quien tú oras. De verdad, es imposible odiar a alguien por quien tú oras. Y de verdad, todos nosotros tenemos esos momentos cuando hay una dificultad en la relación y nosotros decimos, lo voy a agarrar y le voy a dar un abrazo, que lo voy a apretar, que por lo menos por 3 segundos se quede sin oxígeno, a ver si sus neuronas de alguna manera sufren un cambio, y cuando yo lo suelte, que él haga, me vea con otros ojos. Pero Dios nos ha colocado juntos por una razón. Así que en el plan de Dios, que es más sabio que nuestros propios planes, Él sabe por qué nos coloca al lado a estas personas. Es para nuestro propio bien. Y es la misma cosa para los maridos. Es la misma cosa para los maridos. Yo a veces escucho que me comentan en la consejería algunos hermanos diciéndome de que en realidad yo creo que Dios se equivocó al darme a la mujer que me dio, porque no está nada fácil la cosa, ¿no?
Y ellos no entienden que es todo lo contrario. Dios te dio la mujer que te dio y al marido que te dio por tu propio bien. Por tu propio bien. Porque Dios está utilizando a esa persona para hacer de ti un mejor cristiano, una mejor cristiana. Cuando Cristo nos muestra en el capítulo 17 esa necesidad de orar, dándonos Él su propio ejemplo, nosotros tenemos que entender que es imposible vivir nuestras vidas sin la oración. Cristo se dedicó a la oración desde el principio de sus días y lo hemos dicho una y otra vez. La oración es una clara señal de que hay una vida nueva en el corazón. Cuando Pablo fue alcanzado por la gracia, aun cuando respiraba amenazas de muerte, la razón por la cual los discípulos entendían y sabían que ya no era Saulo, que era Pablo, es por lo que Cristo dijo: Él ora. Él ora. Y sí, es cierto, que así como los demonios tienen una teología, los demonios saben que Dios existe y tiemblan ante su presencia. También vemos en la Escritura demonios orando. ¿No recuerdas cómo le rogaban al Hijo de Dios que no los arrojara al tormento? Eso es una oración. Y también tenemos el ejemplo de un hombre condenado al infierno que ora. Aquel rico que es conocido solo por esta distinción, contrario a su amigo Lázaro, aquel pobre que yacía al frente de su puerta, no cesó de orar desde aquel lugar. Y de verdad es que es terrible pensar que el infierno es un lugar donde la gente está clamando y que sus oraciones jamás serán contestadas. A diferencia de todas estas oraciones hechas en la Biblia por todos los santos, hay estas dos oraciones de Cristo son fascinantes. La oración del Padre Nuestro, que los latinos llamaban el Pater Noster, y esta oración de Juan 17. Estas dos son sin dudas oraciones cumbres en toda la Biblia. Y el propósito de Cristo mostrarnos estas oraciones es enseñarnos a orar apropiadamente y confiadamente, dejando absolutamente claro que la oración es un fruto de la gracia de Dios operada en el corazón de un pecador. Recuerdan que Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora escucha: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que Dios oye al pecador que se arrepiente. Al impenitente no, pero el que se arrepiente sí lo oye. Miremos rápidamente esta mañana, en lo que nos queda de tiempo, las peticiones que Cristo hizo en esta oración sacerdotal. Y si ustedes son tan gentiles, me acompañan a la primera petición que aparece en el verso 11. 17:11. Juan capítulo 17, versículo 11. Dice, orando Jesús: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y escucha la petición: Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos para que sean uno. La primera petición. ¿No les parece interesante que de todas las dificultades que un creyente va a enfrentar en su vida diaria, son muchas, pero de todas las dificultades del trabajo y un jefe que sea difícil de aguantar, la situación de salud que sea difícil de llevar, la esposa o el esposo o los hijos, de todo lo que pasa alrededor de la vida de un cristiano, Cristo considera que la primera cosa que debe ser atendida se llama unidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué valor le da Cristo a la unidad?
Guárdalos para que sean, ¿qué? Dice, para que sean uno. Padre Santo, a lo que me has dado. Pon atención a este lenguaje. Aquí no hay nada fortuito. Aquí todo está claramente diseñado para abrir el entendimiento y mostrarnos a nosotros que esta verdad de ser unos solo es posible con aquellos que el Padre me ha dado. Guárdalos en nombre de quién, en tu nombre, para que sean tiempo presente y futuro, ahora, mañana y siempre, así como nosotros. Mira esta nota del pastor Spurgeon. Pero, ¿qué quiso decir el Salvador con para que todos sean uno, como tu Padre en mí? Hemos de comenzar por el principio. ¿Cuáles eran los elementos de esta unidad que Cristo deseaba tan ansiosamente? Este capítulo nos proporciona una respuesta muy clara. La unidad había de ser compuesta por los individuos que aquí son llamados ellos, para que todos ellos sean uno. ¿Podrían echar una mirada al capítulo entero para comprobar quiénes son ellos? Miren el segundo versículo. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces vemos, dice Spurgeon, que la unidad propuesta es de personas dadas especialmente a Jesús por el Padre. Entonces no se trata de todos los hombres que por casualidad vivan en alguna provincia en particular, o un distrito o una ciudad, sino de una unidad de personas que han recibido no la vida común que tienen todos, sino la vida eterna. Entonces las personas especiales que han sido vivificadas por Dios el Espíritu Santo y que han sido llevadas a una unión vital con la persona del Señor Jesús son las que han de constituir esta unidad. Si entendimos bien lo que Spurgeon está diciendo, entonces comprendemos que esta unidad es espiritual. Usted puede tener mucha gente en un lugar y no estar unido a nadie. ¿Usted ha oído la frase que dice juntos pero no revueltos? Es exactamente igual. Usted puede entender entonces que esta unidad es espiritual. La unidad no se hace ni se mantiene por medios carnales, ni con personas carnales. No hay manera alguna que podamos mantener unido a alguien que Cristo no lo ha unido a su cuerpo. No importa lo que hagamos. Por eso es que nosotros constantemente estamos levantando la voz y advirtiendo que cuando tú utilizas medios carnales para que la gente entre en este edificio y la iglesia se llene de personas, no por Cristo, sino por los intereses que están alrededor de ellos, entonces entendemos que esta unidad podrá ser un conglomerado de personas, podrá ser un club de personas, podrá ser una célula de personas, pero no es una iglesia, porque solo es una iglesia cuando Cristo une a esa persona a su cuerpo. Solo es una iglesia cuando es así. Nuestro trabajo no es llenar el lugar de gente, es hacer crecer el cuerpo de Cristo, predicando el evangelio que Cristo dejó para que los hombres y mujeres entiendan que si no se arrepienten de sus pecados y se inclinan reverentemente ante Cristo, están completamente perdidos. Y no hay forma de engancharlos en el tren. No hay formas. Tráigalo, métalo al estudio bíblico, disfrácelo. No hay forma. Cuando la boda se celebró y el señor de la boda llegó y se dio cuenta que uno de los presentes no estaba vestido para la boda, ¿qué dijo el señor? Bueno, tú sabes, siempre hay gente que llega a última hora, no importa, él tiene una buena intención, de hecho él está aquí. No, al que no está vestido, sácalo a las tinieblas de afuera. Si no estás vestido de Cristo, no importa cuánto sepas en la Biblia, no importa
importa cuánto respeto tú hayas ganado con tu gente en tus diferentes ocupaciones laborales. Hay gente que tienen tanto orgullo del respeto que han levantado alrededor de ellos, que ese orgullo les impide ver a Cristo como Cristo tiene que ser visto. Y hasta que no nos humillamos, nosotros no podemos entender estas cosas. Como iglesia, nosotros nos unimos a la oración de Cristo. Y al unirnos a ella, nosotros voluntariamente renunciamos a nuestras individualidades. ¿Te das cuenta? Esa es la iglesia. Hechos capítulo 2 dice la Biblia que todos aquellos hombres que recibieron a Cristo estaban siempre juntos. Todo el tiempo estaban juntos. Habían dejado atrás sus individualidades. Ya no se trataba de ellos, sino de nosotros. Cuando alguien se une a Cristo y Cristo lo une a su iglesia, ya no más decimos Padre mío, decimos Padre nuestro, porque somos nosotros. Uno de los grandes problemas es que cuando la gente no entiende este asunto, se convierten en un serio dolor de cabeza para ellos mismos. Ellos no entienden el concepto de unidad. No entienden el concepto de pertenecer a un grupo donde mis individualidades están fuera. Nosotros respetamos a todo el mundo y cada uno de nosotros sabe de qué cosas cojea, ¿no? Cada uno de nosotros sabe nuestras particularidades. Hay quienes le gusta la música alta y a otros le gusta bajita. A uno le gusta el frío que pita, ¿no? Que dice, oye, pero qué calor hace aquí. Y otros, aún a 80 grados, se están arropando. Venimos a la iglesia. Imagínense que cada cual ahora quiere hacer lo que él quiere. Y va el que tiene calor y sube el aire. Y el que se está muriendo del frío dice, no, pero hay que bajarme esto aquí, porque yo me voy a congelar. Y el que le gusta la música alta dice, no, es que yo no voy a entrar ahí porque esa gente me vuelve loca con toda esa bulla que hacen. Pero el que le gusta la música, el que le gusta la música bajita, y el que le gusta la música alta se siente en la primera fila. Y dice, hey, como que está bajito eso, ¿no lo pueden subir un poco más? Individualidades. Todos nosotros tenemos nuestras propias individualidades, pero como iglesia de Cristo tenemos una fe, un Señor, un bautismo. Somos uno en Cristo. Así que dejamos obviamente que el que maneje el aire, si está muy frío para ti, tráete una cobijita. Y si está muy caliente para ti, cómprate un abaniquito y échate fresquito porque no podemos, imagínate. Y para ayudarnos en la preservación de esta unidad, hermanos míos, nosotros tenemos tres herramientas vitales. Tres herramientas vitales. Y esta es la herramienta por excelencia, que es la Biblia. Esta herramienta es un libro que habla de unidad, predica la unidad y anuncia la unidad constantemente. Cristo está hablando de eso frecuentemente y ahí mismo en estos pasajes, como el Padre y yo somos uno, yo quiero que ustedes sean uno. Pero tenemos también otra herramienta más, porque estamos hablando de que la palabra de Dios, que es la fuente normativa y autoritativa de nuestra fe y de nuestra práctica. Pero también tenemos nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de 1689. Que nosotros entendemos y suponemos que tú debes de frecuentemente leer, porque allí está el resumen doctrinal de lo que esta iglesia en particular cree es palabra de Dios, es la Biblia. Porque eso es importante, porque no todo el mundo que anda con una Biblia bajo el brazo realmente cree la Biblia. Así de sencillo. Porque los brujos usan la Biblia hasta para hacer sus ensalmos. Los capitalistas usan la Biblia para justificar sus robos. Y los comunistas para justificar sus revueltas. Y es la misma Biblia. Así que la Biblia tiene un mensaje claro y por años hombres de Dios que cuidan la iglesia se han sentado juntos con el propósito de definir claramente qué es lo que la iglesia bíblica debe creer. Y por eso tenemos una confesión de fe que cuando alguien viene aquí y me dice que tú tienes que pegar 3 brincos y decir aleluya o tirarte al suelo y dar 3 vueltas, que son cosas que son comunes hoy día. Nosotros decimos no, porque la Biblia no lo dice y tampoco lo podemos ver en nuestra confesión de fe.
El tercer gran herramienta que nosotros usamos para mantener la unidad del cuerpo es nuestra constitución, la manera como hacemos negocios en esta iglesia. Sí, por supuesto, que cuando una organización tiene carácter y está bien centrada, ella tiene una constitución que regula y administra los asuntos de la iglesia. Así que cada vez que hay que tomar una decisión, no hay que tomar y tirar una moneda para arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con? ¡Pum! Ay, pobrecito, el año pasado fue diferente, pero no importa. ¡Pam! ¿Cómo vamos a adivinar? ¿Cómo vamos a proceder cuando fulano de tal hace algo y hay que llamarle la atención? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ahí está la Constitución. Sí, yo sé que a veces esto no es bien entendido, pero créeme en las virtudes que esto tiene. La iglesia por años, la iglesia de Cristo por año ha tenido una clara manera de proceder en la forma que gobierna sus asuntos. Nosotros damos gracias al Señor por tener una constitución. De hecho, debo decir una cosa, aquí todo el mundo debería leerla más de una vez en su vida. Especialmente los líderes. Si alguien tiene que ser un experto en estos 3 libros, los líderes deberían ser expertos en estas 3 cosas. Por eso, de manera intencional, hermanos míos, todos y especialmente todos debemos dedicarnos a la lectura, conocer, como decían los especialistas, al dedillo cada uno de estos instrumentos que promueven la piedad y la unidad de la iglesia. Ahora déjame preguntarte. No sé si tú estás consciente de lo que te estoy diciendo, pero para mantener la unidad de la iglesia, no para hacerla, pero para mantenerla, uno tiene que hacer sacrificios. Uno tiene que dejar atrás su individualidad. Pero me pregunto, cuando tú te miras en el espejo de la palabra, cuando tú consideras tus acciones, tu conducta, ¿tú estás promoviendo la unidad de la iglesia? Acuérdate que hay mucho lenguaje que no es verbal, hay lenguaje gestual, hay un lenguaje de actitud. Tus comentarios, tus acciones, lo que colocas en el internet, las preguntas que tú haces fuera de contexto, en un grupo que no debería enterarse de cosas que no son para ellos, pero lo pusiste allí, ¡fuágata! Hay que ser cuidadoso. Si usted tuviera en sus manos una perla preciosa y costosa, ¿usted la dejaría en cualquier lugar? Si el marido un día se vuelve loco y le lleva a un monte, el Peñón de Gibraltar, en un anillo a usted, una roca que vale mucho dinero, ¿usted la dejaría en cualquier lugar? Por supuesto que no, usted la cuidaría. Así que esta unidad de la que hablamos es una unidad indivisible. Estamos hablando de una misma mente, estar perfectamente unidos. La unidad no se basa en el corazón, se basa en la cabeza. Nosotros no estamos unidos por lo que sentimos, porque todo el día sentimos cosas diferentes. Y a mí me encantaba el helado de chocolate hace años atrás. Yo disfrutaba, yo iba a la heladería, helado de chocolate, ponle un brownie, ponle crema de chocolate también. No, me encantaba el chocolate. Y yo ahora voy a la heladería y digo, dame un mantecadito ahí de otra cosa. Y échale un chin de chocolate. Miren la diferencia. Nosotros no podemos decir, no vamos a unir por nuestras emociones, porque francamente las emociones no tienen ninguna dirección. Pero la mente sí, por eso la Biblia apunta a entrenar la mente, transformándonos por vuestro entendimiento. De ahí que conocer la Escritura, conocer la Constitución y conocer la confesión de fe afecta aquí. Y cuando usted hace lo correcto, el sentimiento correcto viene. Aprendan eso, para que no le vuele la cabeza. Aprendan eso, escúchenme, cuando usted se lleva de las emociones y comete un gran error, entonces viene la tristeza y el dolor. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Usted tiene que hacer siempre lo correcto, aun cuando no quiera. Porque el hacer lo correcto trae el resultado correcto.
No se meta en ese lío. Usted va a la tienda y ve aquello que quiere comprar y no tiene cuarto para comprarlo, no tiene dinero en su bolsillo, pero tiene una tarjeta y esa tarjeta está a punto de reventar. Y usted se dice a sí mismo, no, porque yo sé que, mira, es que yo lo quiero tanto, ese par de zapatos o esa herramienta que nosotros compramos los hombres todo el tiempo, compramos herramientas para meterla en un lugar que jamás la encontramos. Y yo sé que estoy un poco limitado, pero no importa. Saca su tarjeta y ¡fua! Después que usted sobrepasó su cuenta en el banco y le mandan un saludo diciéndole que le están cargando $35 por una herramienta que contó $2.50 en especial, usted quiere pegarse la herramienta en la cabeza. No seáis como el burro sin entendimiento. La segunda petición de Jesús en el versículo 15, y ya que el tiempo se nos está terminando, es esta, escucha. No los quites del mundo, guárdalos del mal. Dice Cristo, verso 14. Les he dado tu palabra. Ahora escucha. Yo les he dado tu palabra. Y alguien puede pensar que lo que viene ahora es muy bonito. Dice, no, y el mundo los aborreció. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te entiendes lo que pasa cuando tú te conviertes en un cristiano? Que tú eras el niño lindo de mami o de la abuela o de papi o de la casa, y el día que llegaste y dijiste, me convertí, dice, bórralo de mi lista, por favor. Aquí tú no vienes más. ¿Que te convertiste en qué? Bueno, en cristiano, pero tú te estás volviendo loco. Tú no podías convertirte en comunista o convertirte en lo que tenía que convertirte en cristiano. No hay nada bonito. Para el hombre común no hay nada bonito en hacerse cristiano. Cristo dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y he aquí la oración, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Ahora, no sé si tú entiendes que tu vida en el mundo va a ser difícil. ¿Lo entiendes? Cuando hay que presentar los taxes, uno quiere poner hasta el gato como un dependiente, ¿verdad? Y uno llama por teléfono, mira, ¿tú tienes alguien ahí que tú me puedas prestar? Porque, oye, la cosa está dura. Trump pasó la ley, pero yo no sé si a mí me va a afectar. Entonces uno empieza a inventar, ¿cuánto donaste a la iglesia? Y uno está diciendo, ay Señor, ¿cuánto fue que yo le di a la iglesia? Yo sé que fue mucho, pero... Y te dan tu cosita en la iglesia para que tú hagas tu reclamación y tú mismo te asustes. ¿Qué? ¿Y eso fue lo que yo di? Ah, no, pues yo soy un tacaño. Y empiezas a pensar en cómo buscar la mejor manera de que te entren unos chelitos de más. Es difícil, ¿sí? La vida en el mundo es una vida que va a costarnos la vida. ¿Sabías eso? Es perder la vida para ganar la eterna. Eso es perder la vida. Ahora imagínate este soldado, supuestamente que es un soldado que sabe que está en un estado de guerra, que debe salir a luchar, que debe tomar riesgos, que alguna vez lo herirán y tendrá que comer polvo y pasar hambre y frío, pero él no está dispuesto a tomar ningún riesgo. Él anda con una banderita blanca en la mano. Él no quiere exponer su seguridad. Eso está mal. Un cristiano no debe comportarse de esa manera. Hay alguien que lo ilustra fantásticamente. Y este es el video que yo quiero que Héctor ahora coloque para que nosotros veamos. Hay un libro maravilloso que quiero que todos ustedes cuando puedan, que se llama Crazy Love, que lo escribió Francis Chan, que es un predicador muy bueno, y él ilustra cuál es el sentimiento que la iglesia y los cristianos hemos desarrollado de la vida cristiana, pensando que ser un cristiano es vivir muy seguro, tan seguro que yo no voy a hacer nada que me ponga en riesgo. Cuando estés listo, entonces, ahí viene. Whatever, just there's so much instability, so much that we don't understand, that we don't know. For me, growing up,
It was, a lot of you guys know my mom died giving birth to me. Then my dad remarried. Then my stepmom died in a car accident when I was 9. Then my dad got married again. Then my dad died of cancer when I was 12. And so I'm in junior high. My mom's dead. My stepmom's dead. My dad's dead. The only close relatives I had were my aunt and uncle, George and Sandra. And then when I was in high school, they got in a fight. And my uncle George shot and killed my aunt. And then stuck the gun to his own head. Killed himself. So I'm 16 years old, and this is life to me, going, man, what's next? Everything seems to be falling apart, and we get a little worried, we get a little scared. And this is what Christians do. You know, they try to serve God, but then things get a little rocky, and things get a little unstable. And so we go, okay, that was nuts. I don't want to live like that. Let me hold on. And this is your routine. This is what so many people do. They go, you know what? I'm not going to try anything crazy. I'm just going to sit here, and I'm just going to hold on. And this is what you look like. You just go, this is what people do. You know what? I'm just going to have my nice little family. We're just going to, we're just going to keep to ourselves. We're going to live in a gated community. I'm going to homeschool my kids, make them wear helmets everywhere. I'm going to, I'm not going to let them outside because sun has bad rays. I'm going to, just on and on and on, and you just live your life in the safety of, I don't want to do anything crazy for God. I just want to, go to church on Sundays and maybe give like 2%, and maybe help the nursery because I feel guilty. And then you do this your whole life, and then you go, your greatest prayer is like, God, you know what? I would love to die in my sleep and not even feel it, and then just go up to heaven. And so you want to die like this. Just in your sleep, right in the middle of a dream, good dream, the dream you're going to heaven and you don't even feel it, and then suddenly you wake up, you stand before the judge and you go. Now, if could you imagine watching the Olympics, And some girl does that, just gets up there, starts straddling the thing, and then steps off and goes. What is the judge supposed to do on the card? You see, and to me, I go, man, that's the routine that so many Christians are headed for. That's the routine, the boring, I do nothing crazy because I don't want to fall. That's the routine that they're going to live, and then one day it's going to be a shock because they're going to step off that balance beam and realize they're standing before the judge. They're standing before the judge, and you think he's going to look at that routine and go, wow, well done. Well done. You lived the safest life possible. You didn't slip, you didn't fall. See, that's not the life that God's called us to. That's where the majority will head, but I don't want to go where the majority goes. Me refería esta mañana cuando les decía que ¿qué es lo que la fe nos hace hacer? ¿Qué es el tipo de vida que la fe nos hace vivir? Cuando uno ve el testimonio del Evangelio y de lo que el autor de Hebreos escribió, qué diferente es a esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos encaramados encima de la barra, agarrándonos, pensando que wow, qué bien lo estoy haciendo porque estoy tan seguro, mi familia está tan tranquila, mis hijos están tan bien cuidados y hago algo en la iglesia de vez en cuando? Y pensamos que a lo mejor eso es lo que Dios aprueba. Ese no es el tipo de vida que Dios está esperando que sus hijos vivan. Cuando Cristo dijo tomar la cruz cada día y morir, significó muchas cosas y muchas de ellas tienen que ver con no solo nuestra justicia propia, pero también con nuestros propios valores, porque nosotros vivimos mucho para nosotros mismos, para complacernos a nosotros mismos. Y aún las cosas que hacemos, como venir a la iglesia y tener algún ministerio o hacer algo, francamente, es para yo sentirme bien. Y es una vergüenza. Aquí hay tanta gente que puede dar tanto.
Hay tanta gente que Cristo ha rescatado y que pudieran estar viviendo su vida al máximo en la voluntad de Dios, pero están tan ocupados con su seguridad y con sus asuntos, que no hay un punto de comparación con la fe que la Biblia nos mostró en Hebreos el capítulo 11. Luchar contra el fuego, luchar contra las dificultades, luchar contra los leones, ser arrojados por nuestra fe al circo romano, ser vituperados realmente, sufriendo por la causa de Cristo. Pero estamos tan satisfechos, estamos tan contentos. Cristo nunca dijo, no tendrás problemas, no enfrentarás peligros, nunca te enfermarás, siempre tendrás dinero de sobra, ni te cansarás, ni tampoco te desanimarás. No, Él dijo, yo te guardaré. En mí estás seguro. Yo no pondré tu vida en manos de un tercero. Escucha. Yo no pondré tu vida en manos de un tercero. Yo te guardaré. Este es mi trabajo y lo haré. Quizás deberías de dejarte de cuidar tanto a ti mismo. Así que la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿vivirás tu vida cristiana miserable y mediocremente? Y luego te pararás, como dice él, saltarás para que los jueces te pongan un 10 perfecto. He aquí como un soldado, tú debes estar listo para la batalla. Y le gritarás al mundo lo que Cristo ha colocado sobre tu cabeza, que eres un vencedor. Tú tienes que salir cada día mostrándole al mundo que está vencido, estás vencido, estás vencido. Cristo me ha dado la fe que vence al mundo. ¿Tú recuerdas El Peregrino? Y termino con esta ilustración. El Peregrino Cristiano, la obra que escribió Juan Bunyan, que es una obra que cada cristiano debería leer frecuentemente. Cuando el peregrino cristiano cayó en lo que se llama el castillo de la duda. ¿Tú recuerdas eso? Él entró al castillo de la duda y dice la historia que allí estaba el gigante desesperación. Y el gigante desesperación estaba castigando al peregrino de tal manera que lo azotaba, que casi ya lo vencía. Porque la duda siempre lleva a la desesperación. ¿Tú oyes? La duda siempre lleva a la desesperación. Entonces el peregrino recordó que se le había entregado una llave. Y esa llave era justamente la que él necesitaba para salir del castillo de la duda y huir. ¿Y sabe cómo se llamaba esa llave? Esa llave se llamaba la promesa de Dios. ¿Por qué quedarse en el castillo de la duda? ¿Por qué quedarse bajo el castigo del gigante de desesperación? Tú tienes la llave. Tú tienes la llave, úsala. Vea las promesas de Dios en la Biblia. Y cuando algo no va como tú pensabas que debía ir, usa la llave de la promesa. Abre la puerta y huye. Corre al castillo de Dios, no al castillo de la duda. Huye a la roca que es más alta que tú. Y cuando la muerte toque tu vida o la vida de algún ser querido, toma la palabra, toma la llave de la promesa y recuerda que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando te quedes sin trabajo y te echen del trabajo y piensas que no podrás llevar comida a la mesa, toma la promesa, la llave de la promesa y recuerda que Cristo dijo, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer.
Y Dios lo hará de todas maneras, sin ninguna duda. Pero Él quiere hacerlo contigo. Él quiere hacerlo contigo. Él quiere que te pares de donde tú estás, te limpies el polvo que tienes en tu cuerpo, te quites el moho que tienes en tus huesos y empieces a hacer lo que debes hacer, para que la gente que esté allá afuera vean en ti una obra de Cristo perfecta. Una obra que Cristo ha hecho, no solamente cambiando tu corazón, pero cambiando tus pensamientos y actitudes. Que Dios te haga a ti un siervo para su gloria. Esa es la oración de Cristo. Él nos va a guardar del mundo. Pero ¿sabes qué? Pídele que te guarde de ti mismo, de tus propias ideas, que son tan geniales, son tan geniales. Cristo debería aprender de ti. Tan geniales. Así que cuando me ofenden o me hacen algo malo, yo pienso, no que Cristo haría en mi lugar, pero que yo le podría enseñar a Cristo qué es lo correcto que puedo hacer. ¿Sabes qué, Señor? Oremos a Dios para que mande fuego del cielo y lo destruya a todos ellos. Qué sugerencia tan noble, ¿no? Cristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no he venido a perder las almas. Yo he venido a ganarlas. Ganarlas. Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos míos. Gracias por vuestra paciencia. Esta mañana ha sido un one-man show. Todo. Pero bueno, ya el hermano vendrá más tarde, mi querido Emmanuel, y nos ayudará. Así que subamos a cantar nuestra última canción. Quiero que cuando todos estén listos se pongan de pie para orar juntos. Quiero que en esta oración consideres seriamente lo que hemos oído y lo que hemos discutido aquí esta semana. Tienes dos grandes opciones en tu vida. Puedes colocar esto en espera, como algunos dicen, cuando uno ponía 2 discos, uno ponía el segundo en queue, para que cuando el primer disco se acabara, el otro entrara automáticamente. Así que tú puedes coger esta verdad y ponerla en queue, para que cuando te acuerdes de ella, entonces empezar a considerar la posibilidad de usarla. O puedes empezar hoy mismo. O puedes empezar hoy mismo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Señor, he aquí tus soldados que han sido sostenidos por tu gracia desde el día que los llamaste. Lo has lavado en la sangre de Cristo, lo has purificado, lo has justificado, le has dado un nuevo destino y le has garantizado una victoria total y absoluta. Pero Padre, muchos de nosotros como soldados nos sentamos, huimos de nuestra responsabilidad. Oh Padre, tú has hecho tanto por nosotros. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada por ti. Y aún así tenemos el valor de quejarnos. Oh, ven en nuestra ayuda, Señor. Sálvanos. Sálvanos ahora, Padre. Y ayúdanos a vivir para ti. Oh, glorifícate en nuestras vidas. Santo Señor. Y ayúdanos esta semana. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas con gratitud. La traemos